El vecino asesino. Mi esposa Carmen y yo nos mudamos recientemente a un tranquilo barrio en las afueras de la ciudad, buscando un poco de paz después de años de vivir en el bullicio del centro. La casa era perfecta para nosotros, o al menos eso pensábamos hasta que conocimos a los inquilinos del piso superior, Sebastián y Serafina. Desde la primera semana, los ruidos de discusiones y objetos estrellándose contra el suelo se hicieron habituales cada noche. Una noche, los disturbios fueron particularmente intensos, con gritos que perforaban el silencio nocturno seguidos de un ominoso silencio. Desperté sobresaltado por un ruido sordo y continuo. Mirando por la ventana vi a Sebastián, quien parecía estar limpiando algo en la calle. Salí al balcón, preocupado. Sebastián, ¿está todo bien? Él me miró, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y nerviosismo. Ah, Alexis, la nevera se descompuso y la carne se echó a perder. Está oliendo mal y estoy tratando de deshacerme de ella antes de que Serafina se enfade aún más. Fue un descuido mío, ya venía fallando desde hace días. Asentí a Sebastián, con la esperanza de que su explicación sobre la nevera rota fuera cierta, y me dispuse a ayudarle con unas cajas marrones que parecían bastante pesadas. Mientras las levantábamos hacia la parte trasera de su coche, una esquina de una de las cajas cedió bajo el peso, desgarrándose en un desorden de cartón roto y cinta adhesiva. Al principio, solo vi montones de carne mal envuelta cayendo hacia el pavimento húmedo, pero entonces, algo completamente inesperado apareció entre la confusión de materia orgánica. Un pie humano, pálido y claramente visible, asomó entre los trozos de carne. Era tan real y detallado que podía ver las uñas cuidadosamente cortadas y una vieja cicatriz que recorría el tobillo. Mi corazón se detuvo. Todo mi cuerpo se paralizó por un instante ante la horrenda revelación. Aunque mi mente gritaba pidiendo acción, mi exterior forzó una calma escalofriante. Respiré hondo, tratando de ocultar el pánico que me invadía, y miré brevemente a Sebastián, buscando alguna señal de culpa o nerviosismo en su comportamiento. Él parecía notar el cambio en la caja, pero se apresuró a reorganizar los despojos, intentando ocultar el pie humano con una serie de movimientos rápidos y desesperados. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban mientras reacomodaba la carne sobre el pie, como si intentara borrar la evidencia de su crimen ante mis ojos. Con un esfuerzo sobrehumano, mantuve la compostura y continué ayudándolo, cada movimiento cargado de un miedo sordo. Mi mente trabajaba frenéticamente, pensando en el siguiente paso, sabiendo que debía actuar con cautela si quería salir de esta situación con vida. Después de haber visto el pie humano, mi mente estaba en un torbellino de terror y confusión, pero sabía que debía alejarme de Sebastián de alguna manera sin levantar sospechas. Con la voz temblorosa y forzando una expresión de calma, le dije: «Disculpa, Sebastián, me acaba de dar un dolor de estómago. Necesito usar el baño urgentemente». No esperé a ver su reacción. Giré sobre mis talones y me precipité hacia mi casa, sintiendo su mirada sobre mi espalda. Apenas crucé la puerta, la cerré con un golpe y aseguré rápidamente la cerradura. Mi corazón latía furiosamente mientras corría hacia el teléfono. Levanté el auricular con manos temblorosas y marqué el número de la policía. Mientras esperaba que contestaran, mi mente repasaba frenéticamente los detalles que necesitaba comunicar. Finalmente, una voz en el otro extremo de la línea respondió, y rápidamente expliqué lo que había visto, mi voz apresurada y baja, por miedo a ser escuchado. «Por favor, vengan rápido. Creo que mi vecino está involucrado en algo muy grave. He visto un pie humano en una de sus cajas». Mientras daba mi dirección y respondía a las preguntas del operador, un sonido me heló la sangre. La voz de Sebastián
inconfundiblemente cercana, llamaba desde fuera de la puerta. Alexis, ¿estás bien? ¿Necesitas algo de ayuda? Su tono era casual, casi amigable, pero bajo la aparente preocupación, detecté un matiz siniestro que no había notado antes. Apreté el teléfono contra mi oído, sintiendo el frío plástico y el calor de mi palma. Le dije al operador que mi vecino estaba afuera, y traté de mantener la voz baja y calmada, aunque cada fibra de mi ser quería gritar. La urgencia de la situación me consumía mientras esperaba, encerrado en mi propia casa, que la ayuda llegara. Alexis, vecino. ¿Todo en orden? Su tono era demasiado casual. A pesar de mi creciente pánico, logré responder a Sebastián con una voz que apenas disimulaba mi temor. Sí, dame un segundo, vecino. Estoy ocupado ahora mismo. Apenas colgué el teléfono, miré por la ventana y vi a Sebastián acercarse a mi puerta. Esta vez, su andar era más decidido y en su mano derecha empuñaba un martillo grande y pesado. Su presencia, una vez apenas inquietante, ahora era abiertamente amenazante. Corrí como impulsado por un resorte hacia el segundo piso de nuestra casa. Carmen, alertada por los sonidos y mi precipitada carrera, ya estaba despierta y parada en la puerta de nuestra habitación, su rostro lleno de confusión y miedo. «Tenemos que encerrarnos ahora», exclamé sin detenerme. Juntos corrimos al baño, el espacio más seguro que se nos ocurrió en el momento. Apenas entramos, empujamos la pesada cómoda de madera contra la puerta, una barrera improvisada pero necesaria. Carmen sacó su teléfono y llamó nuevamente a la policía. Su voz temblaba mientras explicaba que la situación había escalado. Mientras esperábamos, los golpes comenzaron. El sonido de Sebastián golpeando con el martillo la puerta de nuestra habitación resonó con una fuerza brutal. Cada golpe era un recordatorio aterrador de nuestra vulnerabilidad. Carmen y yo nos miramos. Nuestros ojos reflejaban el mismo miedo paralizante. Alexis, abre o romperé esta puerta. Gritaba Sebastián desde el otro lado, su voz distorsionada por la ira y la desesperación. Los golpes continuaban, cada uno más fuerte que el anterior, y la madera comenzaba a ceder. En la angustia del momento, consideré cada posible arma improvisada que teníamos a nuestro alcance. Finalmente, me decidí por la tapa del tanque del inodoro, pesada y sólida. Era lo único que podíamos usar para defendernos si Sebastián lograba entrar. Con la tapa en mis manos, me preparé para lo peor, mientras Carmen seguía al teléfono, implorando por una respuesta rápida de la policía. Con cada golpe resonando en la puerta, el miedo en el baño se tornó casi tangible. El sonido de la madera fracturándose nos hacía temblar a Carmen y a mí mientras nos abrazábamos, buscando algo de consuelo en medio del terror. Finalmente, un crujido alarmante señaló que la puerta de nuestra habitación estaba cediendo. Sabiendo que nos quedaban pocos segundos, agarré la tapa del inodoro con manos temblorosas. Era pesada, fría al tacto, y su superficie lisa me daba una sensación extrañamente tranquilizadora. Justo cuando estaba listo para usar la tapa como escudo o arma, si Sebastián lograba romper nuestra última barrera, un sonido distinto cortó la tensión del aire, el clamor distante pero inconfundible de sirenas de policía. Los golpes se detuvieron abruptamente, y a través de la puerta del baño, oímos voces autoritarias y el sonido de pasos rápidos y decididos. La policía había llegado, y no un momento demasiado pronto. Con la llegada de las autoridades, Sebastián fue rápidamente sometido y esposado, mientras Carmen y yo, aún en shock, nos permitimos respirar aliviados, sintiendo que nuestras vidas habían sido salvadas en el último instante. Después del arresto,
Mientras los oficiales tomaban nuestra declaración y la casa se llenaba de actividad policial, comenzamos a entender la magnitud de lo que había sucedido. Más tarde, un detective nos informó con gravedad que las cajas que ayudé a cargar no contenían solo carne en descomposición como Sebastián había pretendido hacer creer. Entre los paquetes malolientes y ensangrentados, se encontraba el cuerpo del amante de Sebastián, quien, según reveló la investigación, había sido brutalmente atacada por Serafina en un arranque de celos. Serafina había descubierto la infidelidad y en un acto de furia ciega, había acabado con la vida de la joven. La revelación fue escalofriante y nos dejó a Carmen y a mí lidiando con una mezcla de alivio por haber sobrevivido y horror por la tragedia que se había desplegado tan cerca de nosotros. Habíamos buscado un refugio en esa nueva casa, pero sin saberlo, nos habíamos mudado justo encima de un escenario de pesadilla, una realidad macabra que nunca habríamos podido imaginar. La aparición de la tía Clara. Era un jueves normal y corriente, o al menos así empezó. Soy Maximiliano, padre y orgulloso de un niño de 6 años que para esta historia le llamaré Junior. Trabajo como policía en una tranquila ciudad, un empleo que me ha enseñado a estar siempre alerta, pero nada me preparó para lo que sucedería aquel día. Mi esposa estaba delicada de salud y de luto por el fallecimiento de mi cuñada Clara. Por ese motivo había pedido permiso para salir 15 minutos antes del trabajo y llegar a la escuela de mi hijo exactamente a la hora de la salida a las 2 de la tarde. Quería recoger a Junior de la escuela y pasar la tarde juntos. Fui en mi auto hasta su escuela y llegué justo a tiempo. Sin embargo, al preguntar por Junior en la salida de la escuela, la noticia que recibí me heló la sangre. Su tía Clara ya lo recogió, me informó la recepcionista con una sonrisa. El mundo pareció detenerse por un instante. Tía Clara. La voz de la recepcionista resonó en mi mente como un trueno lejano. Sentí como mi corazón se detenía, golpeando contra mi pecho con una fuerza que amenazaba con desgarrarlo. Tía Clara, la mujer que había sido casi una segunda madre para Junior, había expirado en una fría habitación de hospital apenas unos días atrás. El dolor de esa pérdida todavía estaba fresco, y ahora, esta revelación surrealista me sumía en un abismo de confusión y terror. Tratando de mantener la compostura, me apresuré hacia la recepcionista, mi voz temblaba mientras preguntaba, ¿cómo era la persona que se llevó a mi hijo? Necesitaba detalles, cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender la imposible situación. La recepcionista, aún sonriendo amablemente, parecía ajena a la tormenta que se había desatado dentro de mí. Era una señora elegante, dijo con naturalidad. Llevaba un vestido largo de flores y gafas de sol grandes. Caminaban hacia esa dirección. Extendió su brazo tembloroso señalando hacia la derecha, hacia la calle que conducía a las afueras de la ciudad. Mi mente corría a toda velocidad, intentando unir las piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. ¿Era posible que alguien se estuviera haciendo pasar por Clara? ¿O había algo más siniestro en juego? Cada segundo que pasaba era un segundo que Junior estaba en manos de un desconocido, o peor, de alguien que pretendía ser una persona querida y fallecida. Sin perder ni un segundo más, corrí hacia la dirección indicada, mis ojos escudriñaban cada rostro, cada vehículo, buscando cualquier señal de mi hijo. En un movimiento casi automático, saqué mi teléfono y marqué el número de la estación de policía mientras me dirigía a toda prisa hacia mi coche. ¡Mi superior Aliaga le habla Maximiliano! ¡Emergencia! Necesito apoyo en la zona de la escuela de mi hijo. ¡Posible secuestro en proceso! Mi mano temblaba mientras encendía el motor, mi mente trabajando a 1000 por hora. Colgué rápidamente y activé las luces y la sirena de mi coche, ganando así la atención y el derecho de paso entre el tráfico confuso de la tarde. El motor rugió en respuesta a mi aceleración, y la adrenalina inundaba mis venas, impulsándome con una energía frenética. La imagen de Junior en manos de un extraño me impulsaba, cada segundo contaba. Giré la esquina con el neumático chirriando contra el asfalto caliente, y entonces lo vi. A media cuadra de distancia, en una escena que parecía congelada en el tiempo, estaba Junior, mi hijo, sujetando la mano de una mujer que no reconocí. Estaban a punto de subir a una camioneta negra con lunas oscurecidas,
Un vehículo que no presagiaba nada bueno. Todo en mí gritaba que interviniera inmediatamente. Sin dudar, apreté el acelerador a fondo. El paisaje urbano se convirtió en un borrón mientras mi coche se lanzaba hacia la camioneta. Con el corazón palpitando en los oídos y la respiración entrecortada, calculé el impacto. La camioneta estaba casi al alcance de la mano cuando giré bruscamente el volante para dirigir mi coche directamente hacia su costado. El impacto fue ensordecedor, una explosión de metal contra metal que retumbó en el aire. El vidrio estalló, esparciéndose en el aire, mientras la camioneta se sacudía violentamente, interrumpiendo su intento de escape. Todo se redujo a un caos de alarmas, gritos y el sonido crujiente del metal deformado. En esos momentos, no había nada más en el mundo más que salvar a mi hijo de las garras de quienquiera que fuese esa mujer. El ruido del impacto resonó en mis oídos como un trueno ensordecedor. La fuerza del choque me sacudió violentamente, pero la adrenalina que fluía a través de mi cuerpo amortiguó cualquier dolor o desorientación. Por un momento, el mundo pareció girar a mi alrededor, pero mi enfoque se mantuvo fijo en Junior, mi hijo. Con un esfuerzo sobrehumano, me liberé del cinturón de seguridad y me abalancé fuera del vehículo destrozado. A través del humo y el polvo levantado por el choque, vi al conductor de la camioneta, un hombre robusto, ahora inconsciente y colgado del cinturón de seguridad. Su cabeza caía hacia un lado de manera antinatural, y un hilillo de sangre se deslizaba por su frente. Al lado, la mujer que había intentado llevarse a Junior estaba claramente aterrorizada. Sus ojos, desorbitados por el miedo, se encontraron con los míos por un instante. En un gesto desesperado, sacó un arma de su bolso y disparó varias veces hacia mi coche. Los disparos sonaron secos y definitivos, perforando el metal y el vidrio con una facilidad escalofriante. Aunque los disparos me hicieron retroceder instintivamente, su siguiente acción fue huir. Soltó la mano de mi pequeño Junior y corrió, sus pasos resonando en el pavimento mientras desaparecía entre el caos del tráfico y los espectadores que comenzaban a acumularse. Sin perder más tiempo, corrí hacia Junior. Él estaba parado, inmóvil en la acera, sus pequeños ojos abiertos de par en par por el shock. Al verme, sus expresiones de miedo se transformaron rápidamente en alivio y corrió hacia mí. Lo levanté en mis brazos, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Lo abracé con fuerza, intentando transmitirle toda la seguridad y el amor que podía ofrecerle en ese abrazo. Mientras lo sostenía, escuché el sonido de sirenas acercándose rápidamente. Mis colegas, alertados por mi llamada, llegaban al lugar, listos para asegurar la escena y ofrecer el apoyo necesario. En ese momento, rodeados por la confusión y el alivio de haber evitado una tragedia, sentí una mezcla de gratitud y horror. Gratitud por tener a mi hijo sano y salvo en mis brazos, y horror por lo cerca que habíamos estado de perderlo todo. La captura de la joven que había intentado llevarse a Junior no tardó en materializarse. Apenas unos minutos después de que huyera de la escena, los refuerzos que había convocado lograron interceptarla a unas pocas calles de distancia. Rodeada y sin escapatoria, se rindió sin ofrecer resistencia adicional, aunque su rostro reflejaba una mezcla de frustración y miedo. Fue esposada y conducida a un coche patrulla mientras los oficiales aseguraban la zona y tomaban declaraciones de los testigos aún conmocionados por el violento giro de los eventos. Las investigaciones subsiguientes revelaron una trama mucho más profunda y personal de lo que inicialmente se podría haber imaginado. La joven, junto con el hombre inconsciente que conducía la camioneta, eran familiares cercanos de un criminal notorio que yo había ayudado a capturar años atrás. Aquel hombre, ahora cumpliendo una larga condena en prisión, había jurado venganza contra todos aquellos que contribuyeron a su captura. Lo que empezó como una amenaza difusa en los pasillos del tribunal se había convertido en una realidad aterradora y casi fatal. Lo más inquietante de todo era el nivel de detalle con que habían planeado su venganza. Habían recopilado información sobre mi vida personal y profesional, sabían dónde trabajaba, los horarios de la escuela de Junior, e incluso detalles íntimos sobre nuestra familia. Sin embargo, un detalle crucial había escapado a su meticulosa investigación: el fallecimiento de la tía Clara. Ella había muerto recientemente, un evento triste pero imprevisto que no habían logrado incorporar en su siniestro plan. Esta fue la pista que, en última instancia,
expuso su engaño y me permitió actuar a tiempo para salvar a mi hijo. Esta desconexión en su información fue lo que inicialmente sembró la semilla de duda y terror en mi mente cuando la recepcionista mencionó que Clara había recogido a Junior. Ese instante de confusión fue crucial, desencadenando una serie de acciones rápidas que, aunque peligrosas y desesperadas, resultaron ser la diferencia entre la vida y la muerte. La ironía de que un detalle tan trágico como la muerte de Clara fuera lo que nos salvara no se me escapó, y quedó grabado en mi mente como un recordatorio sombrío de lo frágil que es nuestra percepción de seguridad. Aquel día, la línea entre la vida y la muerte fue terriblemente delgada. Aunque agradecido por el desenlace, no puedo evitar estremecerme al recordar la imagen de esa mujer, haciéndose pasar por alguien que mi hijo y yo habíamos llorado hace apenas unos días. La vida sigue, pero las sombras de ese día aún oscurecen nuestros momentos más tranquilos. La iglesia de mi pueblo. Hace 5 años, regresé a mi pueblo después de haber estado lejos por un largo tiempo. La salud de mi abuelita Carlota estaba delicada, así que mi prima Tania y yo decidimos ir a la iglesia a orar por ella. Nos arrodillamos y comenzamos a rezar en uno de los bancos del fondo, escuchando cómo la puerta principal se cerraba con un eco distante. No le dimos importancia, pues era común que los sacerdotes dejaran una pequeña puerta abierta para los fieles que se quedaban rezando hasta más tarde. El silencio de la iglesia se rompió cuando el padre, que había avanzado solemnemente hacia el altar, empezó a recitar una oración. Su voz, inicialmente calma y reconfortante, comenzó a transformarse de manera abrupta. Sin previo aviso, su tono se volvió más grave y distorsionado, como si otra persona estuviera hablando a través de él. Luego, ese sonido se convirtió en risas. No eran risas normales, sino carcajadas estridentes y desquiciadas que resonaban contra las altas paredes de la iglesia, llenando el espacio sagrado con un eco perturbador. Tania y yo nos miramos, los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo. Sentíamos como el pánico se apoderaba de nosotros mientras el sonido de aquellas risas se intensificaba, volviéndose casi insoportable. Nos pusimos de pie lentamente, nuestros cuerpos rígidos por la tensión. El miedo nos mantenía alerta, pero nuestras piernas temblaban, apenas capaces de sostenernos. Cuando el hombre en el altar se giró para enfrentar a la congregación, el shock de lo que vimos nos dejó paralizadas. No era el rostro amable y sereno del padre que conocíamos. Su cara estaba torcida en una expresión grotesca, sus ojos brillaban con una luz maligna y su sonrisa era una mueca exagerada que distorsionaba su rostro. Era como si una entidad completamente diferente hubiera tomado control de su cuerpo. En un susurro apenas audible, cargado de terror, Tania articuló las palabras que ambos pensábamos pero que temíamos aceptar: «Ese no es el padre». Su voz temblaba tanto como su cuerpo, reflejo del miedo absoluto que sentíamos. Estábamos ante un desconocido, o algo mucho peor, disfrazado de una figura de confianza y fe. Mientras el eco de sus risas macabras aún vibraba en el aire, el hombre, disfrazado con las vestiduras sagradas del padre, hurgó dentro de su túnica. Con un movimiento rápido y brusco, extrajo una larga barra metálica, cuyo brillo frío y siniestro capturó la poca luz del interior de la iglesia. La barra era claramente pesada, como evidenciaba la forma en que la empuñaba con ambas manos, levantándola como si fuera un arma de destrucción más que una simple pieza de metal. Con un grito que sonaba más como un rugido de batalla que una expresión de fe, comenzó a destrozar los bancos, estatuas y candelabros que encontraba a su paso. Los golpes resonaban con un estrépito ensordecedor, y los pedazos de madera y metal dispersos por el suelo daban testimonio del caos que sembraba. Su risa, antes distante, ahora se entremezclaba con los sonidos de destrucción, creando una sinfonía de horror que reverberaba por toda la iglesia. En un momento de terror puro, el hombre dejó de destruir y fijó su mirada en nosotras. Con la barra aún en manos, empezó a correr hacia donde estábamos. Instintivamente, Tania y yo reaccionamos, corriendo en direcciones opuestas en un intento desesperado por evadirlo. Mi corazón latía frenéticamente, cada paso resonaba en mis oídos tan fuerte como los golpes de la barra. Tania se desvió hacia la izquierda, y yo hacia la derecha, esquivando bancos rotos y escombros. Justo cuando pensé que había logrado escapar, sentí un impacto brutal en mi pie. La barra metálica, que el hombre había arrojado con una precisión malévola, golpeó con fuerza,
enviando una oleada de dolor agudo a través de mi cuerpo. El grito de dolor se escapó de mis labios antes de que pudiera contenerlo, pero el instinto de supervivencia me sobrepasó. Con un empujón desesperado, lleno de adrenalina, logré apartarlo de mí y continué cojeando, tratando de poner la mayor distancia posible entre nosotros. A duras penas logré llegar a una esquina, sin más ruta de escape, cuando de pronto, mi primo, que había entrado en la iglesia alarmado por el ruido, vio la situación. Con rapidez y determinación, agarró un pesado jarrón metálico de uno de los altares laterales, y con toda su fuerza, lo estrelló contra la cabeza del agresor. El impacto fue tan potente que el hombre cayó al suelo instantáneamente, perdiendo la conciencia. El sonido del metal golpeando el cráneo resonó en el silencio que de repente envolvió la iglesia, un recordatorio escalofriante de lo cerca que habíamos estado de un final trágico. Una vez que mi primo aseguró que el hombre ya no representaba un peligro, sacó su teléfono con manos temblorosas y llamó a la policía. Reportó la situación con voz entrecortada, intentando explicar el caos y el peligro que acabábamos de enfrentar. Los minutos que esperamos a que llegaran los oficiales se sintieron interminables, cada segundo cargado de tensión y miedo a que el hombre recobrara la conciencia. Cuando finalmente los policías llegaron, se apresuraron a asegurar el lugar y a detener formalmente al agresor, que seguía inconsciente en el suelo de la iglesia. Me senté en uno de los pocos bancos que quedaban intactos, observando cómo los oficiales tomaban declaraciones y procesaban la escena, todavía en shock por lo sucedido. A pesar de que el dolor en mi pie se intensificaba, mi alivio de que nadie más resultara herido me mantenía ligeramente calmada. Eventualmente, un paramédico se acercó para atenderme, examinando mi pie cuidadosamente antes de sugerir que fuéramos al hospital para una radiografía. Apoyándome en Tania y mi primo, cojeé fuera de la iglesia y me dirigí al hospital más cercano. La radiografía confirmó lo que ya sospechaba. Uno de mis dedos estaba fracturado. El médico explicó el tratamiento y me colocó un soporte para inmovilizar el pie, asegurando que la recuperación debería ser completa si seguía las indicaciones. A pesar del alivio físico proporcionado por el tratamiento, el trauma emocional de la experiencia persistía. Me sentía vulnerable y conmocionada, reviviendo los momentos de terror cada vez que cerraba los ojos. Con el tiempo, mi pie sanó, siguiendo las recomendaciones médicas y con mucho reposo. Sin embargo, la cicatriz emocional de aquel día en la iglesia quedó grabada en mi mente. Aunque físicamente recuperada, el recuerdo de ese ataque inexplicable y violento siempre permanecerá como un recordatorio de lo impredecible que puede ser la vida y de la fortaleza que no sabía que poseía. Si te gustaron estos relatos, dale like, suscríbete y comparte. Mira a continuación estos relatos que también están muy interesantes.